Tomen su Biblia, por favor. Hagamos juntos la declaración de fe en la palabra. Digamos con fe todos: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca jamás seré igual. Nunca, nunca, nunca. Amén. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo número 23, por favor. Y luego vamos a buscar el libro de Jueces, capítulo número 6. De esta parte que está un poco así semioculta en la Biblia, del primer libro de Samuel, capítulo 23, segundo libro de Samuel, perdón, capítulo 23, vamos a sacar una enseñanza y unos principios que el Señor, creo yo, que este es el mensaje que me dijo que les transmitiera este día. Segunda de Samuel, capítulo 23, solo 2 versículos vamos a leer de ahí. Cuando lo tengan listo, me lo indican con un fuerte, poderoso y enérgico amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de frijoles, de lentejas. Y el pueblo había huido de delante de los filisteos. Entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Y mató a los filisteos, y Jehová le dio una gran victoria. Esta es palabra de Dios, santos. Tengan la bondad de tomar su asiento, por favor. Todos ustedes conocen la visión de Walt Disney. ¿Saben ustedes que Walt Disney era un dibujante que trabajaba para un periódico? Luego lo echaron porque realmente no le gustaba y lo llamaron al departamento de personal. Le dice el jefe de personal a Walt Disney, como lo pronuncian los gringos, mira, le dice, dedícate a cualquier otra cosa menos a ser dibujante. Entonces vos sos un fracaso con los dibujos. Él se va muy frustrado para la casa, se echa en un garage y de repente vio que salía una rata, un ratón, un Mickey, un mouse. Entonces un mouse, y venía y jugaba. Y entonces él empezó a jugar con el ratón y a llevar comidita y le daba para poderlo mantener ahí. El punto es que con esa rata surge el gran personaje Mickey Mouse, que es el personaje emblemático de los grandes parques de diversión que se llaman Walt Disney o que se llaman los parques de Disney. Que los parques de Disney es como diferentes parques, es carísimo entrar a esas tonteras, o sea, puede valer hasta $60, $70 la entrada por persona y diariamente entran miles de gentes. Hay uno que está por el área de Santa Ana y Anaheim en California, el más grande creo yo, que es el parque de Orlando. Esto está al norte de la Florida, pero inclusive tienen parques de Disney en Europa. Por ejemplo, en Francia hay un parque de Disney. El punto es que este hombre, Walt Disney, soñó y tuvo la visión, pero lamentablemente no vio la consumación del parque como tal. O sea, él tuvo la visión que unos terrenos pantanosos que estaban en Orlando, él los iba a convertir en el parque de diversión más grande que iba a haber para la familia norteamericana y el mundo, donde iban a llegar a divertirse la gente y a pagar por estar ahí, e iban a tener un entretenimiento de calidad y una limpieza realmente muy buena. Resulta que su esposa, que está acá, se llama Lillian Disney, recibió un premio póstumo en nombre de su esposo Walt Disney, y la placa decía algo como esto:
al hombre que soñó esta visión y no la vio consumada. Eso decía la placa que le iban a entregar. Se pone de pie la señora de Disney, doña Lilian, y dice: solo quiero corregir un concepto erróneo que tiene esta placa. Walt no vio esta hermosa nueva creación. Sí la vio, pero no con los ojos de su cabeza, sino con los ojos de su corazón. Y luego todo el mundo se puso a pensar esa frase. A mí me encantó. No la vio con los ojos de su cabeza, pero sí la vio con los ojos del corazón. Y aquí saco un principio, queridos hermanos, y es que la vista, los ojos, es una función de los ojos, mientras que la visión es una función del corazón. Usted puede tener una vista 20/20 y sus ojos sin ningún problema, pero su visión, el corazón, puede tener cataratas y puede estar quedándose ciegos. Entonces, nosotros necesitamos aprender a ver con los ojos, con la función que tienen nuestros ojos, pero a tener visión, y la visión nace del corazón. En estos días que hemos terminado una tremenda bendición, realmente yo el domingo me fui exhausto, pero bendecido, hermano. Yo no sé si se recuerdan el domingo pasado que de repente tuvimos un culto largo, casi 3 horas duró, 2 horas 50 minutos. O sea, ya parecemos apóstoles y profetas nosotros, ¿verdad? Toda la mañana aquí en el culto. Pero toda la gente diciendo: pastor, qué maravilloso estuvo, realmente he recibido bendición. Fue un tiempo maravilloso en el que compartimos la cena del Señor, compartimos juntos la Eucaristía, creímos, soñamos, teníamos visiones, pactamos, creímos firmemente que Dios va a, ¿cómo te diría?, a hacer reverdecer nuestra vida, la de nuestros hijos, que va a dar retoño, que va a dar flores, que va a dar fruto, y el justo por su fe vivirá. Y aunque tarde la visión, nosotros la vamos a esperar, porque Dios honra a los que le honran. ¿Oyeron eso, santos? Entonces, con esa visión hemos venido y lo hemos creído, y hay tanta fe en nuestra gente, y yo admiro eso, y eso me hace crecer. Soy un pastor ya de varios años de estar predicando, pero siempre yo soy alimentado con la fe de la gente cuando deciden creerle a un proyecto a Dios. Así fue en tiempos de Ezequías, así fue en tiempos de Moisés cuando estaban levantando el tabernáculo, así fue en tiempos de Salomón cuando levantaron el templo, así fue en tiempos de Ezequías cuando hubo una reforma, cuando hubo un avivamiento. Así fue, hermanos, en las comunidades nacientes, la iglesia primitiva. Dios se ha manifestado en la gente, no en los que tienen, no en aquellos poderosos, sino en la gente que decide creerle a Dios. Y ustedes son un pueblo que han decidido creerle a Dios, y Dios va a honrar esa fe que cada uno de ustedes tiene. ¿Oyeron eso, santos? Ahora, y yo digo, ¿y ahora qué, pues? Porque viene la pregunta: ok, ya sembramos, ya le creímos a Dios, ya trajimos nuestra vara, algunos de ustedes la han traído, ahora mismo ya tienen su varita. He recibido imágenes, por ejemplo, de hermanos que tienen su vara en el negocio, en el mercado, en la tienda, en la casa, que la tienen ahí a la par de la Biblia. No es como te diría, como adoración o algo, sino es algo que les está recordando la promesa del Señor. El punto es, queridos hermanos, y ahora viene la pregunta: si yo ya le creí a Dios, si yo ya sembré, si yo ya di con fe, ¿y ahora qué? Y aquí es donde viene un momento bien delicado, y es donde el enemigo puede robarnos la cosecha. Escuchen esto es importante. Cuando uno ha sembrado, uno lo hace con fe y lo hace de todo corazón, pero el diablo, que el Señor lo reprenda, él nos va a querer desanimar, desconcentrar, desorientar, y nos va a querer apartar de la promesa. Nos va a querer robar la cosecha. Entonces, por eso esta mañana
yo quiero predicarles un mensaje que lleva como título: protege y defiende tu cosecha. Mis amados hermanos, no solo se trata de sembrar. Hay que cuidar, hay que quitar la maleza, hay que aporcar, hay que regar, hay que echarle, ¿cómo te diría?, veneno para que muera la maleza. Hay que echarle abono, hay que cuidar la matita, que no se la coman los pájaros. Hay que cuidar que no vaya un cerdo y vaya a comerse la mata, o que no se metan animales salvajes ahí y terminen matando. Entonces eso es lo que Dios quiere enseñarles esta mañana. Es decir, que lo que miran sus ojos lo pueda ver su corazón, que sea una visión, que no se la robe nadie, que nada ni nadie le robe la bendición. Y eso es lo que pasó. Este es un ejemplo, voy a mencionar dos. El caso de Sama. Queridos hermanos, Sama sembró y dio su tiempo, y al momento de cuando iba a cosechar, vino el enemigo y dijo: todos los demás han oído, ¿y yo qué voy a hacer? Eso es lo que nos dice el pasaje, versículo número 11. Después de esto fue Sama, y ahí dice hijo de quién y todo lo demás, dice: se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Es decir, había un pequeño terreno, imaginen ustedes, unas parcelas donde habían sembrado frijoles, maíz, o habían sembrado, en este caso dice que habían sembrado lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Los filisteos eran un enemigo perpetuo en ese tiempo del pueblo de Israel. Los filisteos representan a aquellos que nos quieren robar la bendición, aquellos que nos hacen el comentario, por ejemplo: y vos le estás comprando un milagro a Dios, ¿no crees que te están bajando? ¿No crees que se están haciendo? Ese es los filisteos, ese es el diablo que te quiere robar, porque el diablo no vino sino a robar, matar y destruir. Es decir, le quiere quitar la fe. No sea ridículo, mejor dáselo a los pobres. ¿Qué vas a dar para toda esta iglesia? ¿Qué le vas a...? Es que mire, no se trata de creerle a Dios. O sea, se trata de el hecho de agarrar las promesas del Señor. Honra a Jehová con las primicias de tu fruto y serán llenos tus graneros. Palabra de Dios. O sea, ahí está. Entonces venían los filisteos y le querían robar la bendición. Pero Sama se para y dice: yo voy a defender mi cosecha. Me forzaré y daré mi tiempo, mi dinero, y no dejaré que nada ni nadie me robe la bendición. Ojalá todos pudiéramos encarnar el espíritu de Sama con nosotros, hermanos. Porque cuidemos nuestra cosecha, porque el enemigo tiene por objetivo robarnos la cosecha. Cuando la palabra ha sido sembrada en la mente, en el corazón del ser humano, el enemigo quiere robarte la semilla. El enemigo quiere robarte la bendición. Es claro, la Biblia dice en el Evangelio de Juan que el ladrón no viene sino para robar, hurtar, para matar. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aunque no vea la visión por un momento. Algunos de ustedes, mire hermano, y es que el enemigo trabaja fino y nos quiere robar la bendición. Por ejemplo, una de las cosas, usted pactó y alguien me puede decir: pastor, yo le creía al Señor y esta semana, ¡pum!, rayé el carro. Y esta semana me he empezado a sentir mal. Claro, el enemigo está trabajando. Te quiere robar, te quiere quitar la bendición. Quiere que quites la mirada del Señor para que te fijes en lo que está pasando. Y ahí es donde nosotros debemos de actuar como hombres y mujeres de fe. Vayan al libro de Jueces, capítulo número 6, por favor. Denle vuelta a la página. Esto está más adelante. No, atrás, ¿verdad? Atrás del libro de Jueces, sí. Jueces, capítulo número 6. Ahí vamos a ver otro ejemplo de cómo viene el enemigo a querernos robar la bendición. ¿Tienen el capítulo 6, santos? Versículo número 1. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová
y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Deben entender el tiempo de los jueces. Hermanos, en el tiempo de los jueces, el pueblo siempre caía en un círculo vicioso de apostatar de la fe. Venía el castigo por apostatar, ellos se arrepentían y Dios les enviaba un libertador. Ese es el círculo que siempre estuvo en tiempos de los jueces. Apostataban, castigo, arrepentimiento y liberación. El punto es que en este momento, en el tiempo de los jueces, hermanos lindos, dice que Dios hicieron lo malo ante los ojos de Dios y Jehová los entregó en manos de Madián. Cuando dice los entregó, no es que Dios los fue a poner ahí, sino que quitó su cobertura, les quitó su acompañamiento. Entonces, hermanos, dice, los entregó en manos de Madián por 7 años. Versículo 2. Y la mano de Madián prevalecía contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Era tan delicada la situación que hasta se estaban escondiendo. Es decir, ya no querían que lo vieran los enemigos. Los madianitas, que más adelante se van a unir con las amalecitas, era un pueblo que estaba asediando a los hijos de Dios, al pueblo de Israel. Versículo 3. ¿Qué era lo que pasaba? Versículo 3. Sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. ¿Cuándo subían? Ese versículo nos dice, ¿en qué momento subían los madianitas y los amalecitas? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo habían qué? Cuando habían sembrado. Esa es la respuesta. ¿Y por qué no vinieron en otro momento? Y es que, hermanos, los enemigos, los amalecitas y madianitas van a venir cuando uno ha sembrado. Ahí van a venir las pruebas. Ahí va a venir la prueba de fuego. Ahí vamos a ver si le hemos creído a Dios. Va a venir, hermanos, la necesidad. Va a venir, ¿cómo te diría? La duda. Cuando uno se va a meter, alguien me dijo, pastor, mire, yo estoy mal económicamente y ¿cómo voy a poder diezmar? Yo necesito que Dios me diezme a mí primero, me dijo. O sea, y eso es una lógica. Ya se metió la semilla de la duda. Ellos habían sembrado y luego dice, subían los amalecitas y del oriente contra ellos y los atacaban. ¿Y qué era lo que hacía? Versículo 4. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Claro, es una estrategia del enemigo, matar todo lo que sostenía. Dice que le mataban las cosechas, le mataban, no dejaban nada de comer a Israel, le mataban las ovejas, los bueyes, los asnos, el ganado. No tenían cómo trabajar. El pueblo de Israel en ese tiempo era un pueblo eminentemente agrícola y era un pueblo ganadero en el sentido que tenía ovejas, cabras, bueyes, asnos. Entonces en ese momento lo dejaban sin nada. Versículo número 5. Porque subían ellos, estamos hablando de madianitas y amalecitas y todo el pueblo que había confabulado contra el pueblo de Dios y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Wow, no eran poquitos, hermano. Dicen que era grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. ¿Se imaginan el pueblo de Israel? Que con tanta alegría, ilusión sembraban sus tierras. Y hermanos, de repente veían que venían subiendo todos los enemigos, que parecía un ejército como de langostas. Es igual a lo que nosotros hemos hecho. Le hemos creído al Señor, hemos sembrado con fe, hemos sembrado con alegría, le hemos creído a la palabra que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Hemos creído a la palabra que hemos honrado a Dios y Dios abrirá las ventanas de los cielos. Pero de repente vemos el gran ejército como de langostas que viene para nosotros. Cuando vemos, hermanos, la situación económica, por ejemplo, algunos pueden ver su situación económica como que van a pasar toda la vida pagando la tarjeta de crédito, ¿verdad? Porque solo el mínimo paga.
Cuando de repente tienen que negociar para que no les corten la energía eléctrica, que el recibo se los dividan en dos. Cuando tienen que esconderse. Cuando ya no responden las llamadas del colegio o de la universidad porque deben una y otra mensualidad y se les ha acumulado todo un año. Cuando deben los impuestos de la alcaldía que no los han pagado por años y valen más que la casa donde ahora viven. Cuando de repente hay toda una gran preocupación. Cuando viene la enfermedad y vemos todo ese montón de ejército, cuando los hijos están disparados, cuando el matrimonio que debería de ser de mutuo apoyo, de fe, el matrimonio ahora está disuelto, tal vez no legalmente, pero sí disuelto emocionalmente. Comparten una misma casa, pero no una misma visión. Comparten un mismo sentir, no comparten un mismo sentir. No hay armonía, se terminó. Y uno sembró y dice, Dios mío, ¿y qué pasa? Mire lo que hacían ellos. Versículo 4, el 6. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Mis amados hermanos, aquí vemos una situación realmente triste. El pueblo de Israel sembraba y cuando estaba por cosechar venían los enemigos, le arrebataban la cosecha, les arrebataban lo que habían sembrado. Y eso sigue pasando el día de hoy, si lo vemos. El versículo 3 dice, sucedía que cuando Israel había sembrado, venían los enemigos y les arrebataban todo. Israel labraba la tierra. Ellos trabajaban delicadamente, se esforzaban, invertían su tiempo, su trabajo, sus recursos, su dedicación. Pero venía el enemigo y arrebataba sus cosechas. No permita que el enemigo arrebate sus cosechas. Párese como Sama y diga, yo voy a luchar contra los filisteos para que no me roben la bendición. ¿Está conmigo, santos? O sea, esa es la actitud. O sea, la actitud de pararse en la brecha, de decir, no voy a dejar que nada ni nadie me robe la bendición. Yo he sembrado y he creído la palabra de Dios. El enemigo me puede decir que no, que yo soy un iluso, que yo soy acá. El enemigo me puede decir cualquier cosa, pero yo seguiré creyendo la palabra de Dios, que todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Que si honramos a Jehová con nuestros bienes y con nuestras primicias, Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Que si hemos creído la palabra y tenemos nuestra vara en el tabernáculo que representa nuestra vida, nuestra vara va a reverdecer, nuestra vara va a dar retoño, va a florecer y va a dar frutos el 100%. ¿Lo creen, santos? Amén. Yo no voy a permitir que nada ni nadie me robe la bendición. No lo voy a permitir. Entonces, hermanos, el pueblo de Israel estaba así. El enemigo no es tonto, santos. Y es que dice, voy a dejar los que trabajen, que se esfuercen, pero en el momento cuando tengo que ir a arrebatarles la cosecha, voy a ir y se la voy a arrebatar. Así hace siempre el enemigo. Es triste observar, queridos hermanos, cómo el enemigo venía y dejaba al pueblo de Israel sin nada. O sea, los destruía todo, se aprovechaban de la situación. O sea, no había nada. El pueblo, a raíz de eso, iba empobreciendo. Le iban quitando todo lo que tenía. O sea, el pueblo de Israel quedaba mal. Dice el versículo 3, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Poco a poco iban empobreciendo porque el enemigo venía cuando la cosecha estaba a punto de poder levantarla. Mis amados hermanos, nosotros hemos sembrado y debemos de cuidar lo que hemos sembrado. Lo hemos hecho con esfuerzo. Después viene la cosecha y vamos a recogerla. Pero debemos tener cuidado en qué áreas el enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda, nos está arrebatando la cosecha. Hay áreas, hay veces parece que como que sembramos en saco roto, ¿va? Como que echamos ahí y todo se va pasando. Y como hacemos una y otra vez tanto esfuerzo. Y hermano, a lo largo de los años que yo tengo de predicar la palabra,
Este complejo se ha construido con la fe de mucha gente y Dios ha progresado a mucha gente que decidió creerle al Señor. Yo esta semana mi esposa hacía una plática y me dice, es que no se trata de convencer a la gente, porque esto no es una cuestión de que yo voy a venir intelectualmente en un ejercicio cognitivo a tratar de hacerlo a usted, convencerlo. No, ¿sabe usted que esto de las primicias de los diezmos es una revelación que viene del Espíritu? No todos tienen la revelación, pero quien la tiene, hemos visto a lo largo de la historia de casi 25 años que yo les he predicado, que esas personas han sido bendecidas. Esas personas han visto los cielos abiertos porque han decidido creerle a Dios. Personas que comenzaron de la nada y un día dijeron, vamos a creerle a Dios y Dios va a hacer la obra. Le creyeron y ahora su historia es diferente. Sus hijos son profesionales, sus hijos ahora tienen una familia, su vida es holgadamente, pueden viajar, van a un restaurante y si les gusta algo ya no miran cuánto vale, sino que se lo comen. Ya no andan con aquello de comerse las uñas. Hay gente que tiene la gran bendición que no tiene problemas de deuda en tarjetas de crédito. Ahora, fíjense que qué pasó en este contexto. Porque el enemigo siempre venía, aprovechaba, lo dejaba sin nada. Y eso es lo que Satanás hace el día de hoy. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esa es la función del enemigo, el ladrón. ¿Cuál es? Hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces veamos cuál fue la salida. En el capítulo número 6, estamos en el libro de Jueces, versículo número 7. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel a un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo los hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Miren, hermanos, clamaron, dice, hasta 7 años después. No es posible como algunos de nosotros clamemos hasta cuando estamos bien jodidos. No me empecemos desde ya, hermano. Este pueblo esperó 7 años y vino un profeta y les ha dicho el Señor. Versículo número 8. Jehová envió a los hijos de Israel un profeta, no dice el nombre. 9. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, en los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Está recordándoles el pasado. Mis amados hermanos, Dios quiere que recuerde su pasado. Acuérdese cómo Dios lo sacó en ese atolladero, cuando estaba en un callejón sin salida entre la espada y la pared, cuando tenía el agua al cuello y de repente Dios milagrosamente lo sacó. Ha logrado formar a sus hijos, ya algunos son profesionales, han tenido siempre que comer y más. Pues si Dios lo hizo en el pasado, Él lo va a volver a hacer el día de hoy. La mano de Jehová está contigo, así como estuvo y estará contigo. ¿Están conmigo, santos? Entonces, Dios le recuerda eso. Versículo número 10. Os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis oído mi voz. Lamentablemente, algunas veces oímos más otras voces que la voz del Señor. Oímos las voces matafé. ¿Cuáles son las voces matafé? No, ¿cómo vas a hacer? No vas a salir, esto es muy grande, esto es más grande de lo que vos pensás. Hace cuentas. Pero Dios es así, hermanos. Dios puede obrar donde ya no hay esperanza. El pueblo de Israel estaba frente al Mar Rojo y ya todo el pueblo de Israel dijo, nos mataron, nos ahogamos. Y Dios milagrosamente abrió el Mar Rojo. Versículo 11. Vino el ángel de Jehová, se sentó en la encima que está en Ofra, la cual era Joás esbiarrita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado.
Esos dos versículos son interesantes, ¿va? Aparece Gedeón en escena. Ya ustedes conocen la historia, ¿va? Gedeón es tremendo. Pero Gedeón estaba tan asustado, hermano. Tan asustado estaba que dice el versículo que estaba, y si su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Miren, hermanos, perdónenme, el lagar no es para sacudir el trigo. El lagar es donde se echa la uva y ahí se pisa para sacar el vino y el aceite. Pero Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Es como que usted esté lavando la ropa en el lavatrastos, pues. O sea, estaba tan loco pues. Estaba equivocado. Pero claro, estaba asustado. Porque dice el versículo, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderse de los madianitas. Ahí vemos a Gedeón, un hombre que estaba ahí escondiéndose, porque sentía ya que sus enemigos venían y que casi le robaban todo lo que tenía. Y Dios le dice, el ángel le dice en el versículo 2, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón, cuando oyó estas palabras, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, empezó a ver a quién le estaba hablando. Porque yo ni soy esforzado, mucho menos valiente. Si yo estoy escondiéndome, si yo estoy lavando la ropa en el lavatrastos, pues, si yo estoy desubicado, yo estoy miedoso, yo estoy esperando que venga el sopapo y que sea grande. Pero ahí viene el plan de Dios para liberar a su pueblo y lo hace de manera maravillosa. Versículo número 14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con todas sus fuerzas y salva a Israel de la mano de la madianita. ¿No te envío yo? Entonces Gedeón respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre. Él es pobre en Manasés y el menor de la casa de mi padre. A veces uno así se siente, pero Gedeón se va a convertir en el gran estratega, en el gran juez libertador. De hecho, Gedeón es uno de los jueces más grandes que tuvo el pueblo de Israel. Le va a dar una victoria con los madianitas tremenda. Y es que así es Dios, hermano. Dios casi siempre, para que no nos llevemos la gloria a nosotros, sino que se la demos a Él, hay veces trabaja de maneras que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Dios trabaja con los pobres, con los pequeños, lo vil, lo menospreciado, lo débil, lo de la periferia, la semilla pequeña. Esos son los que Dios escoge. Así que no temáis, pequeño rebaño. Si vosotros habéis sembrado en la tierra del Señor, tenerlo por seguro que vas a cosechar. ¿Están conmigo? Van a cosechar, van a cosechar. Y lo digo por el testimonio de la palabra. Y termino con esto. Y dice la palabra en el versículo número 18. Dice: te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Aquí hay una lógica que yo no logro entender. Si estaban pobres, si les habían quitado todo, si Gedeón solo tenía un poco de trigo ahí, ¿y cómo es que le dice: espérame, pues voy a sembrar, o que voy a ofrendarte? La lógica sería: Señor, ofrendame a mí, ¿verdad? No, pero es que miren, hermanos, aquí es donde está la clave. Es decir, yo voy a ofrendar por la revelación que he recibido, independientemente como esté. O sea, y en esto no lo debo de convencer yo. Es más, yo no quiero convencer a nadie. Esto es una revelación que viene del Espíritu, cuando usted decide creerlo. El hombre estaba pobre con la gran amenaza y todavía le dice: por favor, Señor, no te vayas porque yo quiero ofrendarte. Le dice al ángel. Y mire lo que pasa después. Versículo número 11. Entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura en una efa de harina, y puso la carne en el canastillo y el caldo en una olla, y sacándoselo se lo presentó en aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta leña y vierte el caldo. Y él así lo hizo. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura,
y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes. Ahora, aquí hay algo interesante. No les puedo contar toda la historia, ustedes la pueden leer. Gedeón acepta el llamado. Le dice: vas a ir a liberar a tu pueblo de los madianitas. Y él: ¿cómo lo hago? Si eran ejércitos grandísimos que subían como langostas. Imaginen los ejércitos romanos, los ejércitos de Napoleón, los ejércitos de Hitler. Eran miles de soldados. Y Gedeón solamente tenía 32,000 soldados. Dios le dice: muchos, 32,000. Manda 22,000 para tu casa y quedémonos con 10,000. Después le dice: mucho, yo no quiero que el Israel se salve y diga, ¿cómo se llama? Que por su fuerza. Llévalos a todos a tomar al río. Fueron a tomar agua al río. Y el que se embrocaba así para beber como que era perro, a ese quitarlo. Y el que se lleve el agua con la mano, a ese dejarlo. Y entonces fueron todos, y llega Gedeón y les dice: llegó al río, al arroyo, a beber. Y todos, ¡bla! Imagínense usted haber caminado tanto sin beber agua. Pero unos decían esto, agarraban el agua y estaban pendientes y con la mano en la espada. ¿Cuántos son los que no se echaron como perros? 300. Pues esos 300, con esos vas a ir a combatir. ¿Cómo? A esas langostas. Porque, hermanos, no importa los recursos que usted tenga, lo importante es que Dios esté con usted. Y la Biblia dice: aunque un ejército acampe contra ti, no temerás, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Por un camino vendrán y por 7 caminos huirán delante de ti. Puede ser que tu cotización, que tu transporte no sea el mejor y no tenga las palancas ni nada, pero tú has sembrado en el reino y Dios puede mover cualquier cosa ahí. Dios lo puede hacer de manera maravillosa. Claro que sí. Claro que sí. Y entonces se va con esos 300 y Dios le dice a Gedeón: mira, andate, infiltrate. Se fue, vio que estaban celebrando y ahí se recuerdan ustedes de que prepara toda la invasión contra los amalecitas con unos cántaros, con unas antorchas, y gritaron. Y a medianoche, cuando todos estaban dormidos, de repente gritan los 300 y salen todos aquellos. Y como se los puso en orden de batalla así, encendieron las teas y de repente ¡plau! Rompen los cántaros y se oyó como un terremoto. ¿Sabe qué hicieron todos? Salieron huyendo y dejaron ahí la provisión. Así es como Dios actúa, hermanos. Hay veces Dios va a actuar de maneras que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Pero una cosa: si usted ha sembrado, téngalo por seguro que va a cosechar. Cuide su cosecha, que nada ni nadie se la robe, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El que tenga oídos para oír, que oiga la palabra.